Bien, hoy vamos a sumergirnos en un material muy curioso que nos ha llegado. Es un cuento, una fábula moderna, que se titula Hormiga vio lo que no sabía ver. Mm, La historia nos sitúa en el Valle de las Preguntas Vivas. Es un lugar donde una sequía de repente pone en marcha a tres amigos. Y lo que empieza como una búsqueda de agua, al final es otra cosa. Totalmente. Acaba siendo una transformación de su forma de entender el mundo y, sobre todo, de cómo aprender. Es que esa es la magia de este tipo de relatos, ¿no? Usan una estructura que parece muy sencilla, casi infantil, para explorar ideas que son, bueno, increíblemente complejas. Sí, sobre la percepción, el conocimiento y esa ceguera que a veces nos ponemos nosotros mismos. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión aquí. Desgranar esas ideas. Vamos a seguir los pasos de una hormiga que es muy metódica, un mapache muy creativo y una ardilla que es súper observadora. Y todos guiados por un viejo búho, que es la figura del sabio. Eso es. La idea es ver qué lecciones podemos sacar de sus aventuras para nuestra vida, que a veces también se siente un poco, bueno, en sequía de ideas. Me parece un plan perfecto. Porque como veremos, el cuento no va solo de encontrar agua, sino de aprender a ver dónde está el agua que siempre ha estado ahí. Pues vamos a empezar por la hormiga, que es el personaje que lo inicia todo. Se nos describe como alguien con una paciencia infinita, muy trabajadora. Pero con un problema. Con un problema enorme que ella misma ignora por completo. El cuento lo resume en una frase que es tremenda. No sabía que no sabía. Que es, probablemente, el punto de partida de cualquier aprendizaje de verdad, ¿no? El darte cuenta de tu propia ignorancia. Pero para ella es un punto ciego total. Y el cuento nos da un ejemplo brillante de cómo funciona. La hormiga va por su camino, se encuentra una piedra y piensa, piedra. Y ya está. Exacto. Esto es una piedra, ya sé lo que es. La etiqueta mentalmente y sigue adelante. Pero al hacer eso, al cerrar el caso tan rápido, se pierde todo lo que la piedra realmente era. Se pierde los hongos diminutos que brillaban, el charquito que reflejaba las estrellas, la raíz que asomaba por debajo. O sea, se queda con la palabra piedra y esa palabra se convierte en un muro. Un muro que le impide ver la piedra de verdad. El cuento le pone un nombre a eso, la zona invisible. Y esto no es solo un problema de una hormiga en un cuento, ¿eh? Pensemos en un jefe que cree que ya sabe cómo funciona su equipo y deja de escuchar. Claro, y se pierde una innovación clave. O un programador que está tan seguro de su código que no ve un fallo evidente que quizás alguien con menos experiencia sí que ve. Es que es una trampa universal. La zona invisible no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Y eso es mucho más peligroso. Mucho más, sí. Porque cuando eres ignorante y lo sabes, pues buscas respuestas. Pero cuando crees que ya sabes, dejas de hacer preguntas. Y ahí el aprendizaje muere. El momento clave es cuando se encuentra con el búho. La hormiga está desesperada buscando el río, pero busca la imagen que tiene en la cabeza. Una corriente de agua grande, caudalosa, Eso es. Y claro, no la encuentra y se frustra. y el búho, con esa paciencia de sabio, simplemente le dice que mire al suelo. Y es entonces cuando la hormiga ve, por primera vez, que la tierra bajo sus patas está húmeda. El agua estaba ahí. Siempre estuvo ahí, pero en una forma que ella no esperaba, que no encajaba en su etiqueta de río. La frase del búho es brutal. Resume todo el problema. Le dice, porque estabas buscando el río que conocías. Y cuando buscas solo lo que ya conoces, no puedes ver lo que está justo debajo de tus patas. Me parece una lección tremenda sobre la atención. Es que redefine lo que es buscar. Totalmente. Nos dice que descubrir algo nuevo no es encontrar lo que esperas en un sitio nuevo, es ser capaz de ver lo que no esperas justo donde estás siempre. Y para eso, bueno, para eso hace falta un método. Ahí quería llegar porque el búho no le da la solución, le da una herramienta. Y es muy, muy contraintuitiva. Le dice que su problema no es que sea lenta. Sino que su mente es demasiado rápida. Exacto. La hormiga se ofende un poco, dice, pero si soy el ser más lento del valle. Claro, no lo entiende. Y el búho le explica la diferencia. Le dice algo como, tus patas son lentas, pero tu mente salta de conclusión en conclusión como el conejo cuando tiene miedo. Qué pasada de imagen. Ahí está la clave. El problema no es la velocidad física. El búho le está diciendo que para aprender más tienes que pensar más despacio. Es una idea muy potente, sí. Y para enseñarle a caminar con la mente,
La lleva a un sitio que llama el Jardín de las Manos y los Ojos. Un lugar donde el aprendizaje no es teórico, sino físico, tangible. Se aprende construyendo cosas, tocando y sobre todo observando el error sin juzgarlo. Como la ardilla, que es el otro personaje. Construye una torre de palitos, se le cae y en lugar de frustrarse, ¿Se queda mirando? se queda mirando atentamente por qué se ha caído para aprender para la siguiente vez. Y lo fascinante es que el cuento no se queda en la anécdota, sino que destila este proceso en 5 capacidades concretas. Es casi un manual, ¿sabes? A ver, veamos cuáles son. La primera es pensar. Que es imaginar lo que quieres hacer antes de lanzarte. La segunda, observar, pero no de cualquier manera, ¿eh? No, es una observación activa. Es mirar algo una y otra vez con la intención de encontrar un detalle nuevo cada vez. La tercera, que me parece fundamental hoy en día, es tocar con las manos. Aprender con el cuerpo, sí. Experimentar. Equivocarse con la materia. Luego viene conectar, que es, pues, relacionar lo que ves ahora con lo que has visto antes, buscar patrones. Crear puentes entre ideas. Y solo al final, como culminación de todo esto, llega la 5ª capacidad, crear. Y es crucial que crear sea la última. Hoy en día parece que hay una obsesión con la creatividad y la innovación como si fuera un chispazo mágico. No, Sí, como algo que le llega a unos pocos elegidos. Pero aquí el cuento nos dice, un momento, la verdadera creación no sale de la nada. claro. Se construye sobre una base de pensar con calma, observar con paciencia. Experimentar con las manos y conectar ideas. Es un proceso, no un milagro. Lo presenta como algo artesanal, al alcance de cualquiera que tenga la paciencia. Totalmente. Es un antídoto contra la idea del genio solitario e impaciente. Es un trabajo de carpintería, no un relámpago. Valora el proceso y la profundidad por encima de la velocidad y el resultado inmediato. Pero bueno, a pesar de este entrenamiento, a la hormiga todavía le queda por descubrir su zona invisible más grande. La que tiene que ver consigo misma, esa es. Construye un puentecito para cruzar un charco, se derrumba, y su reacción inmediata es decirse a sí misma: soy mala construyendo, no sirvo para esto. Una reacción terriblemente humana, ¿verdad? No interpreta el hecho objetivo, que es el puente se ha caído, como un dato del que aprender. No, lo convierte en una prueba de su identidad. No sirvo. Un fallo se convierte en un defecto personal. Y es una voz que todos conocemos, ¿no? Esa crítica interna que aparece al primer error. A mí me pasa constantemente. La reacción de la hormiga es universal y por eso duele tanto leerla. Claro, es un mecanismo de defensa. Pero entonces aparece la ardilla, que funciona como un espejo. Y no le dice: no te preocupes, eres muy buena, que no serviría de nada. No, le hace una pregunta mucho más profunda. ¿Sabes por qué te dijiste eso a ti misma? Y la hormiga, claro, no tiene ni idea. Nunca se había parado a pensar en esa voz. No puede verse a sí misma desde fuera. Y la ardilla le explica que hay partes de nosotros que solo podemos descubrir si alguien más nos las muestra. Dice que es como una ventana en nuestra propia casa que no sabíamos que existía. Y esta idea nos lleva a una de las herramientas conceptuales más potentes de todo el relato, el mapa del corazón. Que la ardilla le dibuja en la arena, ¿sí? Esto me pareció potentísimo. Sí, a primera vista parece un esquema sencillo, un juego, pero tiene una profundidad enorme, ¿no? Especialmente en lo que toca esa zona invisible de uno mismo. Desde luego, es que es la parte más incómoda y a la vez la más interesante. El cuento lo compara con la ventana de Johari, que es una herramienta real de la psicología. Ah, miro. El mapa tiene 4 cuadrantes. El primero es lo que compartimos. Lo que yo sé de mí y los demás también saben. Nuestra faceta pública, ¿vale? La zona abierta. El segundo es mis secretos. Lo que yo sé de mí, pero oculto a los demás. El área privada. El tercer cuadrante, y aquí está el meollo, es mi zona invisible. Lo que los demás ven en mí, pero yo no soy capaz de ver. Nuestros puntos ciegos. Ahí es donde vive la hormiga con su autocrítica. Justo ahí. ¿Y queda un cuarto cuadrante? El gran misterio, sí. Lo que ni yo ni los demás sabemos sobre mí. El potencial por descubrir. Y claro, la pregunta que se hace la hormiga es: ¿cómo ilumino esa zona invisible? ¿Cómo la hago más pequeña? Y la respuesta que da el cuento es tan simple como difícil, con confianza. Esa es la única llave. Al permitir que otras personas de confianza, nos conozcan de verdad y nos reflejen lo que ven sin juicio. Esa ventana que no sabías que existía empieza a abrirse. Exacto. Como dice la ardilla, el sol entra. La conclusión es que no podemos conocernos del todo en solitario.
Necesitamos la mirada honesta y compasiva de los otros para completar nuestra vista. Claro, porque la hormiga está atrapada en su cabeza, en su lógica, pero es interesante porque el cuento nos muestra que el problema contrario también existe, ¿no? Sí, ¿Qué pasa cuando no tienes un exceso de lógica, sino un torrente de ideas que no entiendes de dónde vienen? Y ahí es donde entra en juego el mapache. es el contrapunto perfecto. Mientras la hormiga sufre por un exceso de mente lógica, el mapache sufre por no comprender su mente intuitiva. Es muy creativo, pero se siente a merced de sus impulsos. Y el ejemplo es magnífico. Un día, buscando agua, tiene el impulso repentino y lógico de desviarse por un sendero que no conoce. El texto lo describe muy bien. ¿Cómo lo dice? Dice que no es un pensamiento, es algo que venía de abajo, como de los pies, como del silencio. Qué buena descripción de la intuición. No es un análisis racional, es una sensación corporal, un pálpito. Y nuestra mente racional a menudo desconfía de estas señales, porque no vienen con un PowerPoint que las justifique. Exacto. Pero el mapache decide, por una vez, hacerle caso. Sigue ese impulso y, por supuesto, encuentra un manantial de agua fresca y pura, mucho más cerca que el lago al que iba. Y entonces se hace la pregunta del millón. ¿Cómo supe que estaba ahí? Y la respuesta se la da el propio agua, en una metáfora preciosa sobre la naturaleza de la intuición. El agua le susurra, yo no pienso, siento, y así encuentro el camino más verdadero. Es una reivindicación en toda regla de otro tipo de inteligencia, una que no pasa por el lenguaje ni la lógica. Totalmente. El cuento plantea esta dualidad entre la mente-pensamiento, la de la hormiga, y la mente-cuerpo, o mente-sentimiento. Una es rápida y errática, la otra silenciosa y profunda. Y de esa sabiduría del agua, el mapache saca 3 lecciones. Sí, la primera es que ante la duda, la solución no es pensar más rápido, sino sentarse y escuchar. O sea, no se combate la incertidumbre con más análisis, sino con más calma. Va totalmente en contra de nuestra cultura de la productividad. Totalmente. La segunda lección. Las mejores ideas no se cazan, te encuentran. No es una búsqueda activa y agresiva, sino una espera receptiva. Te llegan cuando dejas de perseguirlas, ¿no? En la ducha, paseando. En la caldema. Y la tercera es que el agua no lucha, se amolda, fluye alrededor de la roca, no intenta romperla. Es una lección sobre flexibilidad y no resistencia. En conjunto, es una defensa de la pausa, del silencio, de aprender a confiar en esos procesos que no son puramente verbales. Le dice al mapache y a nosotros que hay una inteligencia enorme en el no saber y en el sentir, una a la que la razón pura, a veces, no tiene acceso. Y así, al final de la jornada, la historia cierra el círculo. Los 3 amigos se reúnen y cada uno comparte la pieza del puzzle que ha descubierto. Es el momento en que se dan cuenta de que sus descubrimientos forman un todo coherente. Cada uno ha aprendido una parte de una lección mucho más grande. La hormiga, que empezó creyendo que lo sabía todo, dice, «Hoy aprendí que no sé mucho de lo que pensaba que sabía». Ha descubierto la humildad intelectual, la única puerta para empezar a aprender de verdad. Luego el mapache, que vivía confundido por sus impulsos, comparte lo suyo. Hoy aprendí que a veces el silencio sabe más que mi mente. Ha aprendido a valorar y a confiar en su intuición, en esa otra forma de saber. Y la ardilla, que ha sido la observadora y la que ha conectado a los demás, lo resume todo con la lección social. ¿Qué dice? Hoy aprendí que nos necesitamos unos a los otros para ver completos. Descubre el papel de la comunidad y la confianza para el autoconocimiento. Y como broche final, el cuento cierra con un último susurro del agua, que ya no es solo un elemento del paisaje, es la voz de la sabiduría de todo el valle. Y ese susurro redefine lo que significa aprender. Estudiar no es llegar a saber todo, es aprender a ver cada vez más, con calma, con manos, con corazón. Es una definición preciosa. Desplaza el objetivo del conocimiento, ¿no? No se trata de acumular datos para llegar a un estado final de saberlo todo. No. Es un proceso infinito de expansión de la percepción, de ver cada vez más. Exacto, no es un destino, es una forma de viajar. Y nos da el mapa para ese viaje. Necesitas la calma del mapache, las manos que usó la hormiga para aprender haciendo, y el corazón de la ardilla. El corazón para confiar en los demás y vernos a través de ellos. Justo. Este cuento nos deja con esa idea tan potente del mapa del corazón, esa noción de que hay partes de nosotros que son invisibles para nuestros propios ojos. Pero quizás evidentes para la gente que nos quiere. Es una idea que es a la vez un poco inquietante
y muy esperanzadora. Inquietante porque implica que no tenemos el control total de nuestra propia imagen. Y esperanzadora porque significa que la ayuda para crecer puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Pues para quedarnos reflexionando sobre esto, se me ocurre una pregunta que flota en el aire después de analizar esta historia. A ver, Si una persona de nuestra total confianza tuviera que dibujar hoy nuestro propio mapa del corazón, ¿qué creemos que escribiría en ese cuadrante de la zona invisible? ¿Qué nos mostraría esa ventana que quizás llevamos toda la vida sin saber que existe?